en verlas juntas, en combinarlas, ¿sí? Ustedes ya tienen estas diapositivas, por lo tanto, pues, si se dieron la oportunidad de checarlas, ya cuando pido los ejercicios, ya se ve más interesante, ya se ve de nivel pues estas expresiones, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos hablado de las reuniones que son diferentes de la unión, porque para este caso, pues no hay compatibilidad en la unión. O sea, yo puedo hacer reuniones de tablas distintas, siempre y cuando exista al menos un atributo común, ¿no? Un atributo de una condición de unión en ambas relaciones. La siguiente operación, pues es la de división. La división es un poco complicada de entender en la aplicación, como que de verle la funcionalidad cuando hablamos de división entre relaciones, porque cuando hablamos de división entre columnas, pues es más sencillo, es más común o más útil. Vamos a tener que ya cuando se transforma esta álgebra relacional al select del SQL, ya no existe como tal esta operación de división entre relaciones, pero podemos utilizar la división entre columnas, ¿sí? Y además, cuando surge ya el lenguaje de SQL, no solo se queda la división, sino surgen más operadores. Todos los operadores matemáticos que conocemos existen en la base de datos. Podemos utilizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, exponentes, logaritmos, senos, cosenos, arcos y demás. Pero bueno, para explicar esta función dentro del álgebra relacional, yo elegí estas dos relaciones o tablas, la de salones y edificios, donde en salones tengo la clave de edificio y el número de salón. Y la voy a dividir entre edificios, ¿sale? Entonces, como resultado de esta operación, va a considerar estas dos columnas, ¿no? Va a buscar todos los registros que tengan estos tres valores. Y el resultado me lo va a dar en términos de esta columna, en términos de salones. ¿Qué hace? Va por el primer valor y me dice, el salón 1 está en sociales. ¿El salón 1 está en ingeniería? Sí. ¿Está en básicas? Sí. Pasa entonces al cociente como parte del resultado. El 2 y hace lo mismo. Está en sociales, está en ingeniería, está en básicas, pasa al cociente. Y así sucesivamente, hasta que llega por acá y dice, a ver, el 301 está en sociales, sí, pero ya no está en ingeniería. Ya ni siquiera va y lo busca básicas. En cuanto no cumple con una de las condiciones del divisor, ya no lo considera en el resultado. Pero si se dan cuenta, o sea, todos estos valores, sobre todo los de acá del otro edificio, de los demás edificios, ni siquiera los considera porque no están conformados en esta parte de la división. Y acá, aunque estuviera el 301 en básicas, no lo va a considerar porque tiene que estar en los tres registros de edificios. Entonces, como resultado de esta operación, tenemos esta nueva relación donde están los salones que existen tanto en sociales, ingeniería y básicas. Luego tenemos funciones, ¿sale? Estas funciones, ya cuando lo veamos en SQL, las vamos a ver dentro del conjunto de funciones de grupo, ¿sí? Eso ahorita también lo vamos a explicar. Aquí se ven por separado, vemos funciones y después vemos la agrupación, pero la agrupación requiere de estas funciones. Ya dentro del lenguaje que vamos a utilizar, ya cuando se transforma todo esto que ya existía e inspira al lenguaje de comunicación con la base de datos, vamos a encontrar más funciones todavía, no solo la división anterior y no solo estas funciones, sino también, les decía, el conjunto de funciones matemáticas. Pero además de esas funciones matemáticas, se agregan funciones de carácter, porque pues también evolucionan las interfaces y se requiere darle una presentación a los datos, ¿no?
¿Cómo qué? Pues como agregar el signo de pesos, agregar asteriscos, rellenar con ceros, sustraer solo una parte de una cadena, o sea, funciones de carácter, para darle formato a esto. Si yo quisiera que esto me apareciera en mayúsculas y minúsculas, hay funciones de carácter que me lo permiten. Entonces, bueno, no solo van a ser estas, ya en el lenguaje SQL aparecen muchos más tipos de funciones, pero en su momento lo veremos. Por el momento, dentro de lo que es el álgebra relacional, están consideradas estas 5 funciones: las sumatorias, el promedio, el mínimo, el máximo y el conteo. Y estas funciones se tienen que aplicar sobre un atributo o columna en particular. Yo puedo sumar los valores de una columna, sacar el promedio de los valores que existen en una columna, saber cuál es el valor mínimo, saber cuál es el valor máximo o contar esos registros. En este caso, la función se coloca con una F semigargoleada, en el subíndice o en una forma de subíndice, la función que yo quiero aplicar. Quiero sumar, quiero sacar un promedio, quiero sacar el mínimo, el máximo, quiero contar. ¿Qué quiero hacer? ¿Sobre qué atributo lo voy a hacer? ¿Qué atributo es el que quiero sumar, es promediar, sacar el mínimo, el máximo, o cuál es el que voy a contar? Y seguido de la relación que ya les comentaba, puede ser una tabla específica o el resultado de una función. Este es un ejemplo. Yo aquí tengo la tabla de edificios, ¿sí?, que hemos venido manejando, y como no tengo valores numéricos, puedo utilizar esta función, que es el conteo, que no necesita que el atributo sea numérico. ¿Qué va a contar? Va a contar las diferentes claves de edificio, porque aquí está marcada como llave primaria. Eso me dice que estos valores no se van a repetir. Por lo tanto, si yo hago un conteo sobre esta clave, el resultado me va a decir cuántos edificios existen. ¿Cuántos edificios existen en mi registro, en esta tabla? ¿Sí? Entonces, así es como se coloca. Función, el count de la clave de edificios, y este atributo o esta columna existe en esta relación o tabla. Ahora, como resultado, me da una nueva relación, que es esta que está acá abajo, una relación pequeñita o tabla pequeñita, donde esta función que yo llamé acá arriba, ahora es una columna, ¿sí? Entonces, nótese eso. Aquí es la función, la operación. En este lado ya es un atributo o una columna de esta tabla que surge como resultado de esta operación. Luego tenemos la agrupación. Y como les decía, la agrupación hace uso también de las funciones, porque todas estas operaciones que estábamos viendo por acá, sumar, promediar, mínimos, máximos y conteos, yo lo puedo aplicar no solo sobre una tabla en general, sino también sobre subconjuntos de datos. Para eso elegí esta relación, que es la de academias, donde tengo la clave de la academia, pero también tengo la clave del edificio de donde se encuentra esta academia, el nombre de la academia y el responsable. Entonces, así como están los datos, yo puedo agruparlos en este caso por edificio, para contar cuántas academias hay por edificio. Entonces, lo que cambia es esto, la función que voy a utilizar. Ya no utilizo la F gargoleada, sino utilizo esta como T, pero con la curvita hacia adelante. Este símbolo significa eso, que yo voy a agrupar por el atributo que ponga de este lado, y sobre esos subconjuntos voy a aplicar la función que haya colocado de este lado, ¿sí? Y aquí la relación donde voy a encontrar tanto el atributo A como el atributo B. Denótese otra vez que esta relación puede ser una tabla en específico o el resultado de una operación, ¿sí? Entonces, yo acá tengo que para contar el número de academias que existen, pero agrupado por edificio, no total,
yo lo tengo de esta manera. Agrupo por clave de edificio y cuento las claves de la academia. Y ambas columnas están o existen en esta tabla o relación. Si yo no utilizara esta función de agrupación y yo aplicara el conteo de claves de academias como una función simple sobre academias, el total sería la suma de todos estos, ¿sí? Serían 19 academias en lugar de estar separadas por edificio, ¿sí? Pero aquí al indicarse que tiene que haber una agrupación, hace el conteo, pero dentro de los subgrupos resultantes, ¿vale? ¿Dudas con las funciones de manera individual? Todas las operaciones relacionales y de conjuntos. No, ¿Interpreto su profesora. silencio? Ok. No, profe, ninguna duda. Gracias, gracias. Entonces, ahora vamos a ver lo que iba a ser su actividad. Yo utilicé las tablas de un ejercicio que viene en el libro naranja que les había comentado que tenemos, que yo utilizo a veces de apoyo. Entonces, en el libro naranja se proporcionan estas tablas. Para el ejercicio que les muestro no se utilizan todas, solo vamos a utilizar la tabla de estudiantes, la tabla de exámenes y creo que materia, ¿sí? Materia. Nótese la forma de escritura que me habla de que obviamente el libro no es de aquí, ¿no? Legajo es el símil, ¿sí? A tener como el número de boleta de un estudiante, ¿sí? Para identificar al estudiante. Pero también acá los docentes tienen legajo, es porque también tienen un número, pero en este caso sería el similar al número de empleado, ¿sí? Para identificarlo. Entonces, bueno, como ahorita no mezclamos docentes con estudiantes, no va a haber problema. Cuando me hable de legajo, estamos hablando del estudiante, como del número de boleta del estudiante, ¿sale? ¿Qué podemos hacer con todas estas operaciones de conjuntos y de álgebra? Al final del día, nosotros utilizamos esa nomenclatura para transformar solicitudes o necesidades de información sobre diferentes conjuntos de datos. Entonces, la forma de expresar matemáticamente una solicitud de información va a ser lo que hagamos ahorita en los ejercicios. Estas necesidades de información, ya cuando se escala a un lenguaje de programación, pues van a ser todas estas consultas, vistas, reportes, pantallas que el usuario necesita para el trabajo diario. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Se requiere una expresión que me dé el legajo, el apellido y el nombre de los estudiantes que han aprobado alguna asignatura, pero no son cualquiera, tienen que ser los del turno 9 del año 2009. Y además, bueno, sabemos que estos alumnos son los que tienen notas igual o mayor a 4 en la relación de exámenes, ¿sí? Fíjense, estamos utilizando esta tabla de exámenes porque aquí me dice la nota, el turno y el año en que se llevó a cabo. Pero también necesito estudiantes porque acá está el apellido y el nombre, ¿sí? Si nosotros intentáramos hacer esta petición de manera manual, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, imagínense que tengo un conjunto de exámenes por ahí, donde pues, están los bonches de exámenes y cada examen trae toda esta información, donde dice en qué turno se aplicó, en qué año se aplicó, viene como viene acá, ¿no? En exámenes. No les pedimos que anoten su nombre, nada más dice, anota tu número de boleta, el ID de la materia, el turno, el año, la fecha, al final nada más se guarda qué calificación se obtuvo y un número como del documento que respalda esta calificación, ¿sí? Un folio de ese examen. Aquí están las condiciones, aquí están los filtros,
¿sí? Aquí yo tendría que tomar este bonche de exámenes y clasificarlos y sacar todos estos, los que están aprobados primero, pero que son del turno 9 y que son del 2009, ¿sí? Entonces eso es una condición. ¿Qué operador me permite colocar condiciones? Rápido, rápido. ¿Qué operador me permite poner condiciones? Despierten. Hola, hola. Buen día, buenas noches. Ya es viernes, La clase de selección, construcción. La selección, ¿sale? Entonces yo tendría que pensar en una selección de datos, pero eso me da solo los exámenes que cumplen con esa condición. Para yo saber el nombre y el apellido de esos estudiantes, yo necesito de alguna manera reunir estas dos. ¿Por qué? Acá está. Aquí está la selección sobre exámenes de los exámenes que cumplen estas tres condiciones, que aprobaron, que son del turno 9 y que son del 2009. Pero ¿por qué es una reunión? ¿Por qué no es una unión? Me van a contestar, me van a dejar solo, sola. A ver, Osmar, Irving Osmar, sí, profa, ¿por qué es una reunión y no una unión? porque el legajo se encuentra en la tabla de exámenes y en la de estudiantes, ¿Y por qué no puedo poner una unión simplemente? ¿Por qué no decir unión de esto con estudiantes, la U de unión? porque, Porque no son compatibles, porque la unión tiene como condición que tienen que ser igualitas, que tienen que ser subconjuntos igualitos del mismo número de columnas y del mismo tipo. Entonces necesito una reunión y como bien decías, tengo el legajo para unirlas, porque en las tablas aquí está el legajo de estudiantes en estudiantes y está acá el legajo en cada examen. Viene a quién pertenece ese examen, ¿no? Entonces ya tengo una reunión. Pero ¿qué pasa? Fíjense, aquí hay dos formas de anotar o de responder esta solicitud de información. Haciendo uso de abreviaciones, como es aquí, o escribiendo la anotación de forma corrida. ¿Sí? Ahorita les explico la de abajo. Acuérdense que el resultado de cada operación es una nueva relación. Por lo tanto, yo puedo abreviar y decir que la selección de los exámenes que fueron aprobados del turno 9 y del 2009, ahora le puedo llamar relación 1 o R1. Le puedo dar un nombre porque es una nueva tabla. ¿Qué va a tener esta nueva tabla? Los mismos campos que tiene exámenes, ¿sí? Estos mismos, ID de materia, legajo, turno, año, fecha, nota, todo esto, pero simplemente los registros o las tuplas de aquellos exámenes que cumplen con estas condiciones, ¿sí? Eso es R1. Esa tabla es R1. Pero esa tabla no tiene que queda igualita que esta, pero con menos registros, no tiene los datos del estudiante, no tiene su nombre y su apellido. Por eso yo puedo reunirla con estudiantes y ya sea que se coloque toda la operación como está acá abajo y después la reunión con estudiantes a partir del legajo, ¿sí? O que se abrevie de esta manera, que R1, que es todo esto, se reúne a través del legajo con estudiantes. Pero esto me da como resultado una tabla
que tiene todos estos campos de examen más el apellido, el nombre, el tipo de documento, el número de documento, el ID de localidad y el sexo de cada estudiante, ¿sí? Entonces, eso no me sirve porque no es lo que quiero mostrar. No quiero una tabla tan grande. Me está pidiendo que solo muestre el legajo, el apellido y el nombre de los estudiantes que cumplen todas estas condiciones. Entonces, a partir de esta tabla R2, que resulta de unir estos registros con estos, yo hago una proyección del legajo, apellido y nombre. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que es R2. Y si yo lo quisiera escribir en una notación completa, sí, lo único que tengo que cuidar son los paréntesis, como en matemáticas. Acuérdense que en matemáticas la primera operación que se realiza es la que está más al centro, más adentro de los paréntesis. Primero las del centro y va hacia afuera, vas liberando paréntesis hacia afuera. Por eso es que primero tenemos aquí adentro, adentro, la selección de las condiciones, se cierra el paréntesis de toda esa selección, la reunión con estudiantes y después de eso, entonces sí, la proyección sobre todo eso, porque esta proyección está hecha sobre todo lo que está adentro de los paréntesis rojos, ¿sí? Como mejor les acomode o lo entiendan, es correcto, ambas son correctas, ¿sale? Aquí, al final del día, esto es lo que inspiró el select, ¿sí? Al final del día, esto que está acá en una selección es lo que en un select ponemos en el where. Esta reunión es lo que se convierte en un join, que va en el from. Y esta proyección es lo que nosotros colocamos en el select, de qué campos son los que quiero mostrar, ¿sí? Pero esto fue lo que inspiró, fundamentó ese comando, no al revés, ¿vale? Entonces, esta es la manera correcta de colocarlo, ya sea abreviado o en una notación completa, ¿vale? ¿Más o menos? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, profesora. Vale. Sí, profesora. Entonces, vamos a ver los otros dos ejercicios que se supone que iban a hacer. Como ya tienen la solución, pues nada más les explico. Al final, pues bueno, lo único que necesitan es tener como acordeón en una esquinita esta parte para acordarse qué símbolo es qué cosa, ¿sí? Porque es donde a veces hay confusión al inicio. Nada más es cuestión de acostumbrarse. Tenemos aquí que les estoy pidiendo que se requiere obtener el apellido y el nombre, ¿sí?, de los estudiantes que nunca se presentaron a rendir algún examen. Y como aclaración nos dice que son los alumnos que están en mi relación de estudiantes, pero que no están en exámenes. O sea, yo tengo mi lista de estudiantes y tengo que ir tachando o quitando a los que están en exámenes. Entonces, le tengo que quitar a una otra. ¿Qué operación me permite eso? Una resta. Pero ¿cuál es el problema con la resta? Que dice que yo para restar datos, las tablas tienen que ser compatibles en la unión. Tienen que ser igualitas. Entonces, si yo digo exámenes menos estudiantes, pues no se puede porque exámenes es distinto a estudiantes. Entonces, necesito hacer que sean igualitas. ¿Qué tienen en común? Pues los legajos o lo que son los números de boleta. Entonces, aquí yo tengo los números de boleta de todos los alumnos que presentaron exámenes. Y aquí tengo todos los números de boleta de los alumnos que están inscritos, que están registrados. Entonces, a esta de estudiantes le voy a quitar o restar a los que presentaron examen. ¿Qué me queda como resultado? Una tabla que solo tiene una columna que se llama legajo y tiene los números de boleta de los estudiantes que nunca se presentaron a exámenes,
¿sí? Eso es lo que me resulta de R3. Pero con el puro legajo no cumplo el requerimiento, me está pidiendo nombre y apellido. Entonces tengo que reunir este resultado de mi resta con estudiantes para poder tomar o obtener el nombre y el apellido. Al yo unirlo, me queda como resultado una tabla completa de estudiantes, pero con las columnas de estudiantes, que son todas estas, el tipo de documento, el número de documento, la localidad, el sexo y todo eso. Y eso tampoco es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo solo el nombre y el apellido. Yo aquí creo que lo puse de más, porque ahí solo dice nombre y apellido. Entonces, nombre y apellido de esta reunión, ¿sí? Igual acá, yo puedo escribirlo con notación completa siempre y cuando cumpliendo los paréntesis. Ya sea que utilice, porque ha pasado, yo he visto algunos artículos así, puros paréntesis circulares, o que yo utilice los diferentes niveles de paréntesis. Acuérdense que al centro van los circulares, el que le sigue son cuadrados, y el exterior o el último serían llaves, si utilizamos esta forma. Aquí en este caso, si me voy al centro, primero son los paréntesis, que es lo que están en las funciones individuales, en este caso las proyecciones, y estoy restando de una proyección la otra proyección. El siguiente paréntesis, el cuadrado, es este de acá y es lo que abarca toda la resta. Esto que está aquí sería R3, lo que aquí está como R3, esta resta. Al resultado de esa resta lo estoy reuniendo, ¿sí?, a través del legajo con la tabla de estudiantes, y así es como llego a mi último paréntesis de llave. Y el siguiente ejercicio me dice cantidad de alumnos que aprobaron cada materia y la descripción de la materia. Es decir, hay que contar a los alumnos después de filtrar los aprobados en exámenes. Primero tengo que saber quiénes aprobaron y luego los separo por materia. Si yo lo hiciera de forma manual, pues tendría que tomar así todos mis bonches de exámenes y primero separar aprobado, reprobado, aprobado, reprobado. Estoy tomando la condición de las operaciones anteriores, ¿no? Que los aprobados son los mayores o igual a 4. Esta selección me da solo eso. Una tabla como resultado que tiene todos los atributos de exámenes, pero solo los aprobados, solo los que tuvieron notas mayor o igual a 4. Ya tengo todos los que están aprobados. Ahora me pide que los cuente, pero que los cuente por materia. ¿Cuántos aprobaron por materia? De estos que ya están separados, aprobados, los voy a agrupar por materia y los voy a contar. Voy a decir, no sé, 20 aprobaron construcción, 10 aprobaron diseño, 15 aprobaron manejadores. Pero los estoy agrupando por el ID de materia. ¿Por qué? Porque en mi relación de exámenes, ¿sí?, acá está, tengo ese atributo, tengo el ID de materia, puedo hacerlo aquí, ¿sí? Entonces, por eso hago eso. Pero ya que los conté, ya que los tengo, ¿sí?, separados por materia, me falta, porque quieren la descripción de la materia, o sea, quieren el nombre de la materia, no solo que diga la materia 5, la materia 7, la materia B o la materia D, sino que diga cuál es esa. ¿Es física? ¿Es química? ¿Es qué? Entonces, yo necesito reunir esta relación o este resultado con la tabla de materias. ¿A través de qué? Del atributo de relación. Yo tengo que notar que en exámenes y en materias tienen este atributo en común, el identificador de materia. Y es a través de ese identificador de materia que yo lo reúno. Ahora, acá acuérdense
que las funciones aquí, bueno, le cambié. Que le cambié un poquito para que se acordaran, pero mejor lo dejo igual, ¿sí? Para que se ubiquen. Acuérdense que aquí esto todavía no es el select. Ya más adelante, cuando surge el lenguaje de programación, pues para que no nos confundamos o no nos queden estas columnas tan raras, utilizamos alias, ¿sí? Alias en las columnas, pero aquí no existe eso. Entonces tenemos que aquí es la función de conteo sobre esta, sobre R1 y agrupado por materia, pero aquí es el resultado de esta función. Fíjense acá atrás cómo quedaba. Yo hacía el conteo de claves de academia por edificio, pero la columna, esta función se convierte en columna, en un atributo de la nueva relación. Por eso es que cuando yo la ocupo en el otro lado, la puedo proyectar. Puedo decir que se muestre esa, porque ya existe como columna, como resultado, ¿sí? Por eso acá puedo hacer esto, proyectar en este caso el número de alumnos que aprobaron y aquí coloco la descripción de la materia, ¿sí? Más o menos, ¿sí se entendieron los ejercicios? Sí, profesora. Cuando usted los hace, Sí, profesora. Vale, porque ahora les toca a ustedes. Bueno, primero les comento este. Este, por ejemplo, ya es más fácil. En la evaluación de esta parte, yo les pongo ejercicios de los dos lados. Por un lado, que formen la oración, que ustedes conformen la oración, cómo quedaría representada en álgebra relacional. Y por otro lado, interpretar, pero interpretar es más sencillo. Interpretar con el acordeón en mano es facilísimo. Esto ya vi y por cómo está la estructura, pues es una función de grupo que está haciendo un promedio en notas. Como legajo está en exámenes, pues es el por alumno. Entonces, está sacando un promedio de calificaciones por alumno, porque acuérdense que en estos exámenes hay exámenes de todas las materias. Entonces está sacando un promedio por alumno de las calificaciones que se obtuvieron en los exámenes. Este es muy sencillo, es una reunión que me está reuniendo estos promedios que saqué acá arriba con mi tabla de estudiantes para después solo proyectar el legajo, el apellido, el nombre y el promedio de esos estudiantes. Entonces, interpretar es más sencillo que ahí está la interpretación, más sencillo que hacer el ejercicio, ¿no? Este ejercicio 2 es el que quiero que hagan. Entonces, para hacer esto, ¿sí? Vamos a ocupar las tablas que les creé para explicar cada función, ¿sí? Mi relación de academias, de edificios y de salones. Igual que como la teníamos antes, aquí están sintetizadas, pero aquí están con los datos para que más o menos se familiaricen y lo entiendan o traten de entender el resultado o lo que se está pidiendo con los ejercicios, ¿vale? Esto es lo que quiero que intenten hacer. ¿Cómo escribirían estas solicitudes o necesidades de información con las operaciones que vimos antes? ¿Cómo quedaría? Y por otro lado, interpretar estas dos. O sea, ya obviamente, perdón, sí quedó muy amontonado, pero pues no me cabe todo, ¿no? Y como las convertía a imágenes para que se quedara junta, pero pues como ustedes ya tienen la presentación, pueden hacerlo más grande para no perderse en los paréntesis, ¿no? Entonces quiero que aquí al final me digan, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está mostrando? Vamos a hacer la ingeniería inversa. Ya les di la oración, ahora quiero que me digan, ¿qué es eso? ¿Qué me está mostrando esta oración? ¿Sale? Estos dos ejercicios son los que quiero que hagan. Para trabajarlos, ¿sí? Para trabajarlos, los voy a mandar a salas aleatorias, ¿sí? Pero solo como apoyo,
para que si tienen dudas entre ustedes se ayuden. Lo pueden trabajar en la sala como equipo o lo pueden trabajar de manera individual. Al final del día el probatorio en la plataforma lo van a subir individual, ¿sí? Lo pueden hacer en el cuaderno si se les facilita, porque a veces en la computadora, en específico estos, es un poquito más complicado por estar encontrando los símbolos, ¿sí? Los símbolos y las figuritas. De todas formas, como tienen la presentación, se pueden ir a las funciones originales y de ahí copiar pues el simbolito y más o menos irla armando. O si se les facilita, hacerlo en su cuaderno y tomarle una foto. Y les digo, los mando a salas por si necesitan preguntarse algo para apoyarse o si deciden hacerlo todos juntos, está muy bien. A lo mejor no terminan todas, pero si logran terminar 2 ahorita, las demás ya va a ser más fácil que las hagan de tarea. Entonces voy a dejar la actividad para que se entregue hasta la siguiente sesión, pero los dejo en salas para que se apoyen. Y si necesitan algo, pues ya saben que me llaman y yo entro a la sala para ver la duda. ¿Todos bien? ¿De acuerdo? Sí, profesora. Profesora, Sí, yo tengo una profesora. pregunta. Perfecto. ¿En dónde dice que nos mandó la presentación? ¿No se las mandé a ustedes? ¿Por qué no se las mandé? La clase pasada no la compartí. No los quiero, en serio. Fíjate que no los quiero y me estoy arriesgando a que me descuenten el día estando aquí en mi casa para darte clases y me dices que no te quiero. No, pero no nos la mandó a nosotros. No, ¿verdad? Sí es cierto. Si ya me acordé porque a ustedes... lo que pasa es que las veces pasadas, en las primeras clases, en las del martes y las del miércoles, no podía yo compartir. No podía yo compartir, pues obviamente no aguantaba la red. Y se las mandé por el chat o aquí en la plataforma. Pero no se preocupen, ahorita se las publico para que lo tengan, porque esto sí quiero que lo tengan y lo vean de una vez. Ay, ¿qué pasó? A ver. Ok, sí, solo tiene un segundo. Bien, vamos a... Ya les estoy publicando, ¿verdad? La primera parte. Listo, ya si lo checan en contenido, están ya los apuntes de la unidad 2. Y ya, nada más. Ya. Les publico entonces en el muro el espacio para la actividad y va a quedar con tiempo hasta la siguiente clase. Ahorita solo por el momento, ahora sí ya tienen la presentación, todo esto que les mostré, ahí está. Hasta lo último que vimos y ahí está el ejercicio. Entonces, ahorita los mando a salas automáticas, les digo, al azar, aleatorias, para que se apoyen por si necesitan explicarse algo. Les digo que a veces trabajan mejor así. Cuando los dejo en la sala completa, no se preguntan nada, pero cuando están en grupos chiquitos, hay más confianza. Entonces, si lo quieren trabajar en equipo está bien y si no de manera individual. De todas formas, el probatorio es individual. Y de igual manera, si se acomodan mejor en computadora, qué bien. Y si lo intentan hacer a mano por lo de los símbolos y todo eso, también está perfecto, ¿vale?
Entonces abro las salas y cualquier cosa me pueden mandar mensaje. ¿Todos bien? Todo correcto. Perfecto. Profesora. Ok, mis. Listo.